Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Hoy estoy como con un tic nervioso. En esta ocasión estamos con Patricio Vergara, quien es sociólogo y a la vez es presidente de la Fundación CIPTAR. ¿Verdad, Patricio? ¿Cómo estás? Eso es, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Patricio, cuéntame. Ha pasado el tiempo, llegó el momento en que se acabó CIPTAR. CIPTAR se acabó de acuerdo al proyecto en sí, el 31 de diciembre del 2014, ya no hay forma, ya no hay cómo poder responder por las platas que se puedan seguir generando de gastos que CIPTAR vaya generando, valga la redundancia. Sin embargo, fíjate que ayer llegó un mail al canal en donde el periodista de CIPTAR cita a difundir un taller que se está haciendo o que se va a hacer. Sin embargo, esto no cabría dentro de la realidad. ¿Podríamos comenzar por ahí el tema, por favor? Bueno, la verdad es que no debería ser así, por varias razones. Primero, porque yo he sido informado de que no ha habido una reunión formal del Consejo Regional que permita, antes del 31 de diciembre, renovar el proyecto. Sin eso, el proyecto efectivamente, como ustedes acaban de decir, está muerto. No se puede revivir ya un proyecto con una decisión posterior. Es decir, si hoy día el Consejo toma una decisión, no tiene ninguna posibilidad de resolverlo. No se puede resolver hacia atrás. Eso es algo absolutamente claro, consultado con los abogados respectivos en su minuto, y entonces el proyecto CIPTAR ya no existe. Lo que existe es la Fundación CIPTAR, que es la continuadora desde el inicio de este proyecto, ya sin los recursos, por cierto, que me administraba la Cordunap. La Fundación CIPTAR ahora tiene que conseguir otros recursos. Y esa fue creada en su minuto, como estaba establecido en el proyecto, por el grupo de personas que técnicamente dirigían y eran las personas capacitadas para dirigir el proyecto y en quienes el gobierno regional en su minuto confió. Claro. Porque este es un proyecto de bastante complejidad, único en el país y requería, por cierto, personas que tuvieran una experiencia en esta materia. Bueno, eso se hizo, se conformó, se creó y está registrado el nombre a nombre de la Fundación CIPTAR, de tal manera que no es posible tampoco usar el nombre CIPTAR por parte de la Cordunap. Patricio, ¿qué crees que hay detrás de esto? ¿Quién crees tú que no está cumpliendo su rol tal vez fiscalizador? ¿Quién no está dando los pasos correctos? ¿Qué crees tú que quiere obtenerse al respecto? Cuéntame un poco eso. Bueno, el gran problema es que la Cordunap, en general, hasta donde yo sé, de la experiencia que tuve con la Cordunap, es que no devuelve los saldos de los proyectos. Bueno, pero la Cordunap me imagino que está manejada por algunas personas y esas personas igual tienen que... El gerente general es don Lucas Silva, el presidente del directorio es el señor Soto Bringas, rector de la UNAP, y hay una serie de personas vinculadas que tienen que tomar decisiones sobre esto. Entonces, a mí me llama mucho la atención que además de eso, las instancias del gobierno regional no aborden este tema, porque entiendo que la invitación que ustedes me hacen referencia está firmada por el intendente regional y por el presidente del consejo regional. Entonces... ¿La invitación a difundir el taller que te dije yo? No, otra invitación anterior. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones es bueno esclarecerlas. Yo pienso que, como dicen ahora, debe haber sido un error involuntario, ¿no? Pero no puede ser que una institución que cerró su actividad el día 31 legalmente, lo único que ellos pueden hacer es continuar, pero sin gastar un centavo más. Es decir, todo lo que ellos rindieron hasta el 31 de diciembre es el dinero que se gastó. Exactamente. Después de eso, lo único que ellos pueden hacer es preparar los informes respectivos, pero no adjudicar ningún gasto después del día 31 de diciembre. ¿Qué crees tú que está pasando acá? Yo me temo que no va a ser fácil que la Cordunap devuelva el saldo, porque es un saldo importante, cerca de 130 millones de pesos, que no se gastaron, y no se gastaron porque la Cordunap, desde mayo del año pasado, nos cortó los fondos. Es una cosa que es muy importante.
a partir de mayo del año pasado, la Cordunap corta la entrega de fondos al CIPTAR. Y entonces yo creo que tiene que haber sido por algún problema administrativo, financiero de ellos, pero que no tendría por qué afectar al proyecto, porque los recursos ya fueron traspasados por el gobierno regional exclusivamente para ese fin. Entonces, nosotros tuvimos, los problemas que tuvimos, realmente fue extremadamente difícil trabajar a partir de mayo, porque no teníamos los recursos. Nosotros, una cosa muy importante, para que la gente lo tenga claro, el CIPTAR no puede administrar un peso. Nosotros no teníamos chequera, no teníamos nada. Todo lo pagaba la Cordunap. ¿Ya? ¿Eran puntuales y todo? Absolutamente impuntuales. Es decir, realmente las cosas demoraban muchísimo. Muchas de esas han quedado sin pagarse. Yo tengo una cantidad importante de recursos que yo gasté por concepto de viajes y viáticos que no me han sido devueltos. Y que hoy día he tenido que pedirlo en la justicia porque de otra forma creo que no se puede obtener. Patricio, ¿tú me podrías prestar por favor el documento que teníamos, que habíamos leído, que yo tenía ahí, que justo lo pasé a ti, donde están esas irregularidades que se detectan en este informe de Contraloría, como para que fuéramos de alguna forma desglosándolo? Sí. Mira, dice acá, existen sobresueldos de los proyectos Cordunap, ya que varios de los técnicos son además profesores a jornada completa y media jornada de la UNAP. A ver, cuéntame eso. Quiero aclarar que eso se refiere a un informe de la Contraloría de diciembre, recientemente, hace un mes atrás, y que está referido a dos proyectos que no son del CIPTAR. Son un proyecto asociado con Pisagua. Claro, en el que se gastaron 18 millones. Exactamente. Y otro asociado con el vino del desierto. En el que se gastaron 64 millones de pesos. Dice que aún no están aclaradas desde el 30 de junio del 2014. Es un resumen de lo que la Contraloría detectó. El tema es que eso mismo es el tipo de situaciones que nosotros vivimos en el CIPTAR, ¿ya? Que no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la Cordunap, dicho claramente. Es decir, lo que yo quiero mostrar con eso es que los problemas que nosotros tuvimos de irregularidades son los mismos que están detectados en los otros proyectos que maneja la Cordunap. Y una de las cuestiones más complejas de todo esto es lo siguiente. Para evitar la malversación de fondos públicos en los contratos en el gobierno regional con los respectivos ejecutores, se exige una cuenta especial para el proyecto. Y tú dices dentro de esto, no tú dices, sino que la Contraloría dice que no hay una cuenta especial. Lógico, porque en el fondo es la única forma que uno tiene de decir, mira, el gobierno le pasó 300 millones y este señor, viendo la cuenta corriente, veo en que se los gastó. Pero si yo meto toda la plata en el mismo saco de la institución, no tengo forma de saber eso, ¿no? Claro. Ahora, Patricio, ¿qué crees tú que hay detrás de esto? Yo creo lo siguiente. En principio pensé que había un gran desorden. Hoy día creo que hay cosas más delicadas que eso. ¿Crees que hay un gran robo? Yo no dije eso exactamente, pero creo que hay una serie de irregularidades. Por ejemplo, una información que es pública. Entre noviembre y diciembre del año 2013, es muy curioso porque la cantidad de recursos que saca, y son datos públicos, aquí no tengo ninguna información de orden privado, no. La cantidad de recursos que provienen que se pagan por honorarios en la Cordunap, el gerente, el señor Lucas Silva, y el contador, don Patricio Castro, para que ustedes tengan una idea, en el mes de noviembre el señor Lucas Silva saca 6.379.000 pesos. Como sueldo. Como sueldo. Y en diciembre, 16.746.000 pesos. Como sueldo. Como sueldo en diciembre. Y el señor Castro, que es un contador, con todo respeto, en el mes de diciembre saca 6.886.000 pesos. Como sueldo también. Como sueldo también. Estos son datos que están en manos del gobierno regional. ¿Qué crees tú que pasa en el gobierno regional, que no existe la fiscalización correspondiente? Me da la sensación que están con mucho trabajo, porque
todo este tipo de cosas son cuestiones que nosotros mismos informamos a ellos. Entonces, esto es una información que está en el gobierno regional. ¿Y sabe cuál es el tema? Es que a mí me llama mucho la atención, porque sale en un medio local, hace pocos días, de que el proyecto CIPTAR habría tenido problemas porque los sueldos nuestros eran muy altos. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que alguien tenga la decencia, ¿no? O la indecencia en este caso, de sostener eso cuando saca estos valores? ¿Quién lo sostuvo? El señor Lucas Silva declaró de que nuestros sueldos eran muy altos y que eso había originado... Primero, eso no es verdad, ¿no es cierto?, en comparación con lo de él. Bueno, y en segundo lugar, está en el proyecto, esto fue aprobado como una condición para atraer gente que se pudiera dedicar a eso. Cosa que es coherente además con lo que el señor rector de la UNAP declara cuando habla de la dificultad para atraer doctores y personal altamente calificado a las universidades. Si uno no tiene una condición adecuada de recursos, es muy difícil que uno los traiga. Exactamente. Y eso es una condición del éxito de los proyectos. Pero acá los sueldos, bueno, primero que son escándalos, segundo, el periodista que hizo esta nota, por ejemplo, ¿no le pidió el sueldo al señor que declaraba? Para nada, para nada. Entonces, la pregunta es cómo andamos por casa. Es decir, yo no logro entender cómo, sacando estos sueldos... De 16.746.000 pesos. 16 millones de pesos. El mes de diciembre. Y dice que el problema era que le pagaban mucho a otros. Claro, y además de eso, otra cosa. No pagaban la cuenta de la luz, el agua, para el funcionamiento del CIPTAR. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que este tipo de hipocresías existan? Yo he sido bastante cauteloso en las declaraciones, he dejado estos temas en manos de los tribunales de justicia, pero cuando alguien me viene a decir de que mi sueldo es la condición de fracaso del proyecto, digo no. ¿Cuánto era tu sueldo? 3.100.000 pesos. Y acá es 6 millones y tanto y luego se convirtió en 16 millones y tanto. Sí. Por cierto, este tipo de sueldos no son distintos de los sueldos que cualquier persona de la formación que uno tiene percibe en Santiago o en cualquier otro lugar. Yo me vine de Brasil a llevar a cabo este proyecto porque este es un acuerdo, entre paréntesis, del sistema de universidades regionales. Aquí este proyecto es una asociación, el CIPTAR, entre las universidades regionales y la red de TEAL, una red de especialistas internacionales, con la Cordunap. La Cordunap hizo caso omiso de eso y en la realidad se apoderó del proyecto siendo el que tenía simplemente que administrarlo. ¿Crees que va a cambiar la situación prontamente? Sí, yo creo que sí. Por una razón muy sencilla, porque la Contraloría, que está haciendo una investigación, va a tener que detectar este mismo tipo de problemas. Y va a tener que obligar a que se fiscalice y se regularice. Va a tener que obligar a eso. Es que en este país yo creo que ya la gente está cansada de este tipo de cuestiones. Es decir, en ese sentido yo creo que los medios de comunicación tienen un rol muy importante, porque de otra manera el sistema, o sea, no se incentiva la fiscalización y el cumplimiento de las leyes mínimas para asegurar que este tipo de proyectos sean exitosos. Aquí, bajo este procedimiento y con esta información, yo digo, aquí se ha liquidado un proyecto que era para ser modelo en el país y nadie parece estar preocupado de eso, ¿no? O tal vez sí están preocupados, pero están preocupados de taparlo. Puede ser, sí. Patricio, gracias por haber venido, se me acaba el tiempo. Muy bien. Vamos a seguir en otra ocasión conversando respecto cierto. al tema. Por cierto. ¿Okay? Muy bien. Muchas gracias. Recordémosles a todos, a las autoridades especialmente, que los medios de comunicación estamos para eso, para incomodar, para investigar y para sacar a relucir lo que corresponde, no para darles el gusto a todos y ser relacionadores públicos. Nos vamos a un corte y volvemos. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby, da.